París, Francia, 1876. À la bonne santé. Salud. La vie n'est pas rose. La vida no es color de rosa. ¿Ustedes quisieran conocer las características de la literatura del naturalismo? Si han respondido sí, quédense conmigo y veamos este video. Cordial saludo, comunidad educativa e interactiva. En esta oportunidad hablaremos de la literatura del naturalismo. En este video encontrarás lo siguiente. Primero, conoceremos el contexto histórico y cultural. Luego, analizaremos los géneros literarios activos durante este periodo. Enseguida, veremos una cuenta regresiva o top 5 de características importantes de este movimiento. Y finalizaremos con una muestra biográfica, autores del naturalismo, sus vidas y obras más importantes. Perfecto, y sin más preámbulo, comencemos. Conozcamos a continuación el contexto histórico y cultural. El naturalismo literario surge a continuación del realismo. El punto en común que ambos tienen es que se oponen al romanticismo, al despojarse de toda idealización, poniendo énfasis en la realidad y la certeza. Su ubicación histórica pues se va a posicionar en la segunda mitad del siglo XIX. Al hablar de naturalismo es importante tener presentes tres conceptos fundamentales que funcionan como base de su estilo. Primero, el determinismo, idea en la que los seres humanos carecen de voluntad y solo se limitan a obedecer a su biología o genética y a la sociedad circundante. Segundo, el materialismo, filosofía en la que se niega el alma o el espíritu, reduciendo al ser humano a ser un simple animal más de la naturaleza. Y tercero, la ciencia, al dar relevancia al método científico que de paso influyó en la forma de creación literaria de los autores desde una óptica más clínica que artística. Conozcamos enseguida los géneros literarios del naturalismo. La narrativa. En este género destacará la novela como expresión más importante. La estricta prosa con la que los autores llevarán al lector a vivir las historias se apegará fielmente a elementos científicos, históricos y a la recientemente famosa novela psicológica, de manera que ahora los relatos se desarrollarán en el mundo de afuera, pero también en el mundo interior, en la mente de los personajes, los cuales, llenos de tormentos e ideas fijas, sucumbirán a bajas pasiones, delitos y crímenes. Como condimento artístico, la marginalidad será uno de los más importantes ingredientes de la narrativa del naturalismo. La lírica. En esta podemos observar un surgimiento tardío y escaso. Ya finalizando el siglo XIX, la poca poesía de corte naturalista se da en España y es denominada por algunos como poesía ruralista. Su rasgo principal es la sinceridad, conservando el toque observador y fiel que expone la narrativa, donde la fantasía posee una cabida casi inexistente. De hecho, hubo críticos literarios que manifestaron que naturalismo y poesía eran dos conceptos completamente antagónicos. La dramática. En esta predominan obras que reflejan de manera exacta a la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX. En el teatro naturalista se materializaron las ideas de Émile Zola a través del teatro libre de André Antoine. Para este último, la puesta en escena debía ser en esencia un trozo de vida. Por ello, la utilería, el decorado y el lienzo de fondo debían asemejarse a la realidad. Sumado a lo anterior, la búsqueda científica del actor, quien más allá de lucir real en su presentación, debía lucir natural. Un legado importante de este estilo teatral fueron las teorías del actor ruso Konstantin Stanislavski, pionero en teorizar la actuación mediante anotaciones que se condensaron en un método conocido por su apellido, famoso posteriormente gracias a Hollywood y una de las bases académicas del estudio actoral
actual. Veamos a continuación un top 5 de características de la literatura del naturalismo. Número 5. Estilo objetivo, cero emociones. Al tener en su esencia la mirada glacial de la ciencia, el naturalismo nos compartirá obras literarias en las que el narrador cumple su función con la más asombrosa frialdad e imparcialidad. Sin conmoverse o debilitarse, los autores nos presentarán desgarradoras escenas donde cualquier carácter compasivo o noble se derretiría en lágrimas. No obstante, la historia llegará a nosotros sin sentimientos, solamente con las palabras. Número 4. La voluntad no existe. Los personajes de las obras naturalistas son seres limitados por dos factores. Por un lado, la herencia genética y por otro, el medio en que subsisten. Por tanto, la idea de la voluntad, la fuerza del espíritu o el deseo de superación a través de la conciencia son ideas fuera de lugar en este movimiento literario. Por el contrario, veremos a hombres y mujeres condenados de antemano a un futuro posiblemente trágico, sin escapatoria a su naturaleza. Son, en resumidas cuentas, animales también. Número 3. Es muy descriptivo. En la literatura del naturalismo es fundamental cada detalle. Por ello, los autores van a emplear adjetivos en una forma muy precisa, de modo que casi se pueda efectuar un retrato hablado de la escena literaria. A falta de una buena cámara fotográfica como las actuales, el autor naturalista se esforzaba al máximo por ilustrar el entorno en la imaginación del lector. Número 2. Lenguaje vulgar. En las obras emergentes durante este periodo, los diálogos de los personajes se ajustan de manera muy fiel a su origen y estrato socioeconómico. Por ende, el hombre o mujer de la calle emplearán palabras soeces, muy usuales en su medio, lo mismo que la persona culta cambiará su discurso dependiendo de la escena práctica en que se encuentre. Muy semejante al realismo literario, el naturalismo se apegará a la verdad en cuanto a la comunicación de la gente. Y número 1. Temáticas fuertes y dolorosas. La vie n'est pas rose. La vida no es color de rosa. Por favor, ten presente esta frase dicha por el hombre ebrio del intro. Al tratarse de un movimiento tan pegado a la tierra, el naturalismo está despojado de idealismos, falsas esperanzas y rasgos divinos que no son propios de los seres humanos. Por todo lo anterior, el dolor, el sufrimiento, las carencias, los errores, las injusticias y las necesidades insatisfechas serán temáticas recurrentes en los personajes naturalistas, quienes actúan sin voluntad o poder, tan solo obedeciendo a su naturaleza animal. ¿Tú no te has suscrito al canal? Aprovecha este instante para que lo hagas. También nos puedes seguir en las redes sociales. Y no olvides darle like, darle a manito arriba. Santé. Conozcamos a continuación autores de la literatura del naturalismo, sus vidas y obras más importantes. Émile Zola, tremendo escritor francés, padre del naturalismo. Émile fue un intelectual muy particular. Por una parte, fue un autor polémico que rechazó lo convencional al punto de que su obra fue incluida por la Iglesia en el índice de libros prohibidos. Por otra parte, apoyó a los franceses judíos, lo cual le significó enemistades que, según se presume, le llevarían a la muerte mediante un atentado con fachada de accidente. Obras importantes: La Jauría, El vientre de París, La bestia humana y Los cuatro evangelios, con el último inconcluso. Thomas Hardy, 1840-1928, poeta y novelista inglés. Aunque originalmente se dedicó a la arquitectura, Thomas siempre estuvo interesado por las letras. Su obra reflejó el estilo más puro del naturalismo. Las fuerzas biológicas dirigían al ser humano limitado por su animalidad a obedecer a su naturaleza, en vez de la sublime voluntad que otros movimientos idealizaron en sus personajes. Obras importantes:
Dos ojos azules, lejos de la multitud enloquecida, el alcalde de Casterbridge y bajo el verde bosque. Guy de Maupassant, 1850-1893, inquietante escritor francés. Aunque provenía de una familia de librepensadores, se educó con religiosos. Maupassant se inclinó por las letras por recomendación de su maestro Flaubert, y ello fue un gran acierto. Sin embargo, es importante manifestar que la vida de este autor tuvo mucho en común con sus creaciones: enfermedad, angustia, trastornos nerviosos, encierro en un hospital mental, parálisis y una muerte temprana, en contraste con su alucinante talento narrativo. Obras importantes: Una vida, Bel Ami, Fuerte como la muerte, y por supuesto su obra más popular, Bola de cebo. Anton Chejov, 1860-1904, formidable escritor ruso, dramaturgo y narrador. Aunque médico de profesión, Anton se apasionó por la literatura. De orígenes muy pobres y con dificultades para salir adelante, Chejov fue un innovador en el estilo, iniciando en las letras con cuentos humorísticos hasta llegar a producir obras teatrales bastante elaboradas, experimentando así nuevas perspectivas a través de sus personajes con una profundidad psicológica muy particular. Obras importantes: La isla de Sakhalín, Cuentos de varios colores, El jardín de los cerezos y La gaviota. Emilia Pardo Bazán, 1851-1921, sensacional escritora española. De origen noble, Emilia se inclinó por lo intelectual, ya que fue una de las precursoras del naturalismo en España. Mujer de profunda erudición, fue escritora, conferencista, periodista e incluso activista política, puesto que dinamizó el feminismo en España y Europa. Obras importantes: La cuestión palpitante, La dama joven, Bucólica y una de sus obras más populares, Los pasos de Ulloa. Perfecto, y de esta manera hemos llegado al final del video. Emil Solá se despide deseándote éxitos y lucidez mental. Nos veremos en el próximo movimiento literario. Hasta entonces.